Bueno, Namah Shivaya. buenas noches. Qué rico de nuevo encontrarnos acá hoy en nuestra cita de martes en la noche regular de Satsang. Mm, Y bueno, estamos muy inspirados hoy a compartir un tema que sentimos que es muy especial, muy relevante. Em, de hecho, queríamos compartirlo antes, pero este mes ha sido bastante especial. Ya sabemos, pues la Semana Santa acaba de terminar y en el satsang pasado compartimos algunas enseñanzas de Jesús muy relacionadas con el yoga. Hablamos de cómo Jesús es ese gran maestro muy yogi y sus, pues los paralelos que hay entre sus enseñanzas y el Vedanta, el yoga en general. Eh, y hay un tema en este mes especial que hoy vamos a compartirles, tiene que ver mucho con algo que también hemos conversado antes en otros satsangs, que habla sobre la importancia de cultivar virtudes en el camino espiritual. Eh, Swami Shivananda, nuestro maestro, del que ya hemos hablado bastante en los satsangs, nuestra inspiración, eh, enfatiza que el sendero espiritual está fundamentado principalmente en la purificación de la mente, en la purificación del corazón y en el trabajo de las virtudes. Las virtudes, como decíamos en un satsang pasado, entendidas como aquellas cualidades nobles que elevan el ser humano y lo acercan cada vez más a el recuerdo de su esencia divina, de lo que somos en esencia. Ese es básicamente como digamos, lo especial de trabajar con las virtudes. Las virtudes eh, también son pues como esas, digamos, cualidades que nos permiten alinear nuestra vida con los principios divinos. Y Swami Shivananda dice que hay que trabajar en muchas virtudes, pero él hace un plan de acción para un año y nos dice que cada mes nos recomienda, no es una cosa pues rígida ni específica, pero a nosotros nos ha parecido interesante compartirlo, así como él lo propone en los satsangs, y es que cada mes trabajemos en una virtud específica. Entonces ya hemos hablado en los meses pasados de la virtud del mes, y en este mes él nos recomienda el trabajo de una virtud que es muy importante, que es, repitan después de mí, esto es una palabra sánscrita que se las voy a enseñar a quienes nunca la han escuchado, y es shaucha. Repitan, Shausha. shaucha. Es un poquito enredada. Se pronuncia comúnmente como saucha, pero en realidad desde el sánscrito suena más como una SH al principio, shaucha. Saucha quiere decir pureza. Y de alguna manera, desde el satsang pasado, aunque no lo hablamos directamente, hablando de Jesús, ya hacíamos algunas alusiones a la importancia de la pureza. Recuerden que también, pues quienes estuvieron en el satsang pasado, y si no, igual seguramente lo han escuchado de las enseñanzas de Jesús, de las grandes máximas de Jesús, una de esas dice, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Desde allá empezamos a hablar un poco como de la importancia que Jesús incluso plantea sobre la importancia de cultivar la pureza del corazón. Solo en la pureza del corazón tenemos una relación directa con Dios o con nuestra esencia divina. Y ese es el tema de hoy, Saucha, que es la pureza. Entonces, vamos a basarnos un poquito pues como en las enseñanzas de Swami Shivananda, primero como para entender qué es esto de pureza y la importancia en el camino espiritual, pero también queremos, como siempre en estos satsangs, a nosotros nos gusta como soltar ahí como unos tips muy prácticos para que no quede todo ahí como en la teoría, sino como algunas cositas que nosotros, por ejemplo, nos han servido en nuestra práctica personal y que sentimos que queremos compartir con ustedes con respecto a este tema. Entonces, Saucha, primero que todo, se considera como, yo diría, como yo lo entiendo, como realmente uno de los fundamentos del camino espiritual, así como Ahimsa, que es la no violencia. Cuando hablamos, por ejemplo, del yoga, en este concepto, digamos, del yoga, de esta ciencia, todo lo que hacemos en yoga realmente tiene que ver con purificar los, los vehículos, ¿cierto? El cuerpo físico, que es uno de nuestros vehículos para interactuar en este universo, en este plano de nombres y formas en el que habitamos como seres humanos. Entonces hablamos de la necesidad de purificar el cuerpo todo el tiempo a través de asanas, pranayamas, todo lo que hacemos en yoga. Y de prácticas específicas de limpieza que ahorita también les compartimos alguna de ellas. Hablamos mucho de purificar la mente, la importancia de purificar la mente, el corazón, las emociones. Entonces se habla mucho de purificar.
¿cierto? Y realmente es muy importante purificar antes de querer sembrar algo, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, una analogía que se me viene a la cabeza es cuando queremos sembrar algo en un terreno baldío, en un terreno que está sin habitar durante mucho tiempo, lo primero que hay que hacer es limpiar las malezas, ¿cierto? No tiene sentido llegar en una tierra que incluso puede estar muy árida, llegar con semillitas muy fértiles a sembrarlas ahí porque muy seguramente las malezas las van a opacar y no van a crecer. Entonces, lo primero que hay que hacer es limpiar, purificar para que aquello que vamos a sembrar florezca. Y hablamos de que yoga es purificación todo el tiempo, pero no es la meta máxima del camino del yoga. Hemos siempre compartido aquí que los maestros nos dicen, la meta máxima del yoga y de la vida es establecernos de nuevo en el recuerdo de la esencia divina que somos. Entonces, hablamos de purificación, pero no es la meta. En realidad, la meta del yoga es, como ya lo dije, llegar a ese recuerdo, y más allá de purificar es sentirnos uno con todos y a partir de ahí servir, sentir compasión hacia los otros, entregarnos al plan divino. No sirve de nada tener un cuerpo físico súper limpio, hacer todo lo que hagamos con los pranayamas, las asanas, si no tenemos la capacidad, por ejemplo, de discernir entre lo que está bien y lo que no, de lo que le haría bien a alguien o no, lo que me haría bien a mí o no, si no tenemos la capacidad de amar al otro y ver al otro con compasión o incluso a nosotros mismos. Entonces, si bien el yoga es un camino de purificación, en realidad, pues la meta es muchísimo más elevada, pero de todas estas prácticas elevadas de amar, sentirnos uno, de tener compasión, tienen más fuerza cuando se ha hecho un proceso de purificación, tanto interna como externa. Entonces, cuando hablamos de Saucha, Swami Shivananda, por ejemplo, dice, Saucha, pureza, es tanto interna como externa. Y eso es algo que tenemos que tener también muy presente. A nosotros, por ejemplo, muchas veces, como dicen en México, nos cae el 20 de lo importante que es tener, por ejemplo, el espacio físico limpio. En estos días lo sentimos con Akanda, cuando sentimos que ya el entorno, nuestro hogar, nuestro cuarto, nuestro baño, empieza a verse sucio. Eso tiene un impacto también en nosotros internamente, en la mente, por ejemplo. Uno empieza a sentirse incómodo, como que, y nos empezamos ahí como desde ahí a mover y tomamos la decisión de limpiar. Y tan pronto lo hacemos, el efecto que tiene eso en la mente es espectacular. Inmediatamente uno siente como ligereza, como que se siente cómodo, inspirado, tiene un impacto muy profundo y sé que no tenemos que convencerlos. Y si sí, háganlo para que se den cuenta de lo importante que es mantener el entorno externo, el entorno físico limpio. Eso tiene un impacto profundísimo en la mente. Entonces, Saucha aplica para lo externo, tanto en el entorno que habitamos, como nuestro cuerpo, incluso a nivel externo, es importantísimo y por eso los grandes yogis, incluso la Ayurveda también lo habla mucho, la ciencia gemela del yoga, que es la medicina de la India, dice importantísimo empezar el día con prácticas de limpieza, con crías, limpiando el cuerpo, limpiando la lengua, las fosas nasales, limpiándolo todo externamente, pero también es importante limpiar internamente. Y primero que todo, el cuerpo internamente también se puede limpiar. Hay muchas prácticas en yoga que se conocen como los kriyas, que hacemos para limpiar internamente a través de la alimentación, por ejemplo, sádvica o pura. Nos purificamos, ¿cierto? Los detox, por ejemplo, a través de ciertas prácticas también específicas de limpieza de las vías respiratorias, el tracto intestinal, todo lo que funciona internamente también hay que mantenerlo limpio. Y mucho más profundo que eso, a niveles un poco más sutiles, está la limpieza interna de la mente y del corazón. Y eso lo hacemos a través de muchas, muchas prácticas. Algunas de ellas también vamos a compartirles en este momento. No, Ya las dijiste todas. no he nombrado nada específico. Esto es una introducción a Saucha, de qué se trata este principio de la pureza. Perfecto, ya no hay mucho que decir. No. Bueno, queremos hacer un suma de esas prácticas porque nos parece como muy importante. Y quiero añadir algo a lo que estabas diciendo porque se me vino a la mente una analogía muy bonita que la quiero compartir con ustedes. Me parece muy inspirador. Como saben, yo me gusta mucho la música, he dedicado mi vida a la música y esta idea de ser un instrumento en las manos de lo divino siempre me ha parecido muy lindo, como
ser un instrumento. Por ejemplo, en las historias de Krishna, él tocaba la flauta y hablan mucho de ser como la flauta de Krishna, pero una flauta es un pedazo de madera hueco. Eh, entonces esta analogía es muy linda, no es estar del todo huecos, vacíos, pero sí, hasta cierto punto esa pureza también se refleja en la limpieza interna, ¿cierto? De nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, para poder ser un canal de la divinidad. Y esto es una analogía muy linda para poder servir y poder ser un instrumento literalmente en las manos de Dios. Entonces, bueno, ahora lo hablaste y me pareció como muy lindo compartir esa analogía de también por qué es importante Sausha, la pureza. De pronto toda la individualidad tapona esa flauta, todo el ego y todo lo que trae el ego y la individualidad muchas veces no deja que esa energía, ese flujo divino fluya, valga la redundancia, a través de nosotros. Que también ese es como, como decías tú, como la meta del yoga es ser uno con todo, pero no podemos ser uno con todo si tenemos como todas esas capas de impureza y ese es el camino que todos estamos Transitar. transitando. Entonces, bueno, para ir más a lo puntual, para ir a las prácticas puntuales, queríamos compartirles cuatro principalmente. Hay muchas, pero queremos como enmarcarlo en estas cuatro y también desde diferentes ángulos, no solamente desde el yoga, también les queremos compartir como prácticas de otras tradiciones espirituales, porque sabemos que casi todas las tradiciones hablan de esto, las tradiciones espirituales. Entonces, la primera y muy importante que nos encanta, muy poderosa, es el mantra. De hecho, la palabra mantra viene de manas, me corriges si estoy mal, manas que es mente y tráyate que es liberación, ¿cierto? Como liberar la mente. Y pues lo podemos traducir también, una de las traducciones de mantra es liberar la mente de sus ataduras. Entonces, al cantar mantras, estamos limpiando la mente de sus ataduras. Y hay una práctica en particular que los maestros del yoga nos dicen que es como pasar la escoba por la mente. Como tú decías ahora, cuando uno ve el piso que está muy sucio y lo limpia, lo mismo pasa con la mente. Y la práctica más poderosa para limpiar la mente, o una de las más poderosas, es japa. Y japa es la repetición mental de el mantra. Muy parecido a lo que hicimos en la meditación que tú dirigiste ahora. Generalmente se usa el rosario, la mala, ¿cierto? Que son las cuentas. Y uno va llevando las cuentas. Cada vez que repite un mantra pasa una cuenta. Y la repetición mental del mantra puede ser simplemente el mantra Om, simplemente no porque es el mantra universal y es muy poderoso, o también un mantra personal que haya sido asignado por un maestro. Eh, Esa repetición constante del mantra mentalmente va funcionando como una escobita que va limpiando la mente de sus impurezas. Entonces, si no tienen esta práctica, es súper recomendada y es muy sencilla. Simplemente consiguen un yapamala que hoy en día se consiguen en todas partes. Ojalá uno de sándalo o de tulsi, muy sencillo. No tiene que ser de diamantes o algo así como súper raro, uno cualquiera, y se pueden sentar en una posición cómoda. Ya hemos practicado meditaciones acá y una vez estén con la mente tranquila, después de unas respiraciones, empezar a repetir el mantra. Tenemos algunos videos, creo, de Yapa, ¿cierto? De pronto, ¿no? Bueno, los haremos. De cómo hacer esta práctica que es muy bonita, pero es muy simple, muy parecido a lo que hicimos al principio, con la repetición del mantra mentalmente, con la mente enfocada en un punto, puede ser en el entrecejo o en el corazón, y se repite mentalmente. Se puede también usar la respiración como un ancla, llevando cada repetición del mantra con la respiración, y uno puede hacer una mala o dos malas o tres malas, dependiendo de cómo quiera. Entonces esta es una práctica súper poderosa de limpieza y si no la han hecho o todavía no la han incluido en su práctica espiritual, háganlo y compruébenlo por ustedes mismos. A mí me pasa mucho. El día que no hago yapa es diferente. Siento de una como ese mugrecito de la mente que está por ahí en las esquinas. El día que hago yapa
cambia totalmente. Todo es más claro, todo es diferente. Entonces, compruébenlo también y practiquen esto tan lindo. Es una herramienta que nos da el yoga súper poderosa y súper sencilla. Una mala se demora, no sé, 10 minutos máximo, 12 minutos y pueden hacer 20 minutos que le dediquemos a la limpieza de la mente, vale la pena también. Pues y además que esta práctica tiene efectos mucho más profundos, pero estamos hablando hoy de Sausha de la pureza. Muy bien. Bueno, otra práctica que les queremos compartir, la verdad es que, pues, como decíamos ahorita, todo en yoga purifica, 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 pues hay mucha tela para cortar. Pero hay una práctica específica dentro del camino del Hatha Yoga. El Hatha Yoga, para quienes de pronto no tienen familiaridad con esto, es uno de las, como de las subescuelas de uno de los caminos principales del yoga, que es el Raja Yoga o el yoga de Patanjali, el yoga de la meditación. De hecho, algo que también quería decir con respecto a Saucha es que Saucha se considera como el primer niyama, que es uno de los, digamos, de los pasos de la meditación y es uno de los fundamentos éticos, morales del yoga, y se dice que es la base de este principio que se llama niyamas, uno de los pasos del camino del Raja Yoga, y de ahí el resto también como que pasan más naturalmente cuando uno se establece en pureza. Entonces, en este camino del Raja Yoga, en donde está el Hatha Yoga, que ya les voy a decir la práctica, se habla mucho de saucha, de pureza. Entonces, obviamente, dentro de la práctica de la meditación, saucha pues está ahí como en la mira siempre, y el Hatha Yoga, como les decía, es una subescuela del Raja Yoga, del control mental. En Hatha Yoga la diferencia, digamos como hay una pequeña diferencia entre estas dos vertientes, Raja Yoga y Hatha Yoga, y es que ambas buscan lo mismo, que es el control de la mente. Simplemente Hatha Yoga lo hace a través del control del prana, de la energía vital. Controlando nuestro cuerpo, nuestra energía vital, logramos un estado mental específico, que es de quietud, para poder sentir y conectar con nuestra esencia. El Raja Yoga busca la misma quietud mental, pero a través del trabajo directo con los pensamientos, con los vrittis, con la mente. Entonces, en el Hatha Yoga, que por ejemplo es lo que nosotros en nuestra práctica pues hacemos y también compartimos en Hamsa, en el proyecto que tenemos, las clases, pues hay mucho énfasis en la purificación del cuerpo y de la energía. Entonces, una de las prácticas del Hatha Yoga que ayuda a purificar nuestro cuerpo y nuestra energía se llaman los kriyas, que son prácticas de limpieza. Y hay varias, pero no vamos a hablar aquí de ellas. Si les interesa el tema, busquen que hay bastante información en internet y en los libros clásicos del yoga bastante. Uno de los kriyas es muy conocido y es uno de los pranayamas o de los ejercicios de respiración más poderosos, que es Kapalabhati, en la respiración forzosa con el abdomen o la respiración del cráneo brillante, específicamente así, como literalmente significa eso. En general, los pranayamas, los ejercicios o las técnicas de respiración trabajan directamente con purificar nuestros canales energéticos, los canales por los cuales fluye la energía vital. Entonces, enfocarnos en practicar pranayamas tiene ese beneficio que purifica los nadis, que es como se llaman estos canales sutiles donde fluye la energía, así como las venitas del cuerpo, por ahí fluye la sangre, en nuestro cuerpo energético. El prana, la energía vital, fluye por los nadis, por los muchísimos nadis que hay en ese cuerpo energético. Entonces, muchas veces nuestros estados mentales se deben a cómo está fluyendo la energía en esos nadis. Y pasa muy regularmente que tenemos muchos bloqueos en esos nadis, en muchos bloqueos energéticos que soltamos, liberamos, deshacemos cuando purificamos a través del pranayama. Pranayama purifica en todo sentido el cuerpo, pero principalmente purifica a nivel energético esos nadis para que fluya el prana y nuestra mente, por muchas razones que no vamos a entrar aquí como pues a conversar porque es muy profundo este tema, nuestra mente se enfoca cuando hacemos pranayamas. Y esto de hecho es uno de los pasos previos dentro de ese Raja Yoga, ese gran camino de la meditación, es uno de los pasos previos al estado de Dhyanam, que es meditación, incluso previo a lo que hicimos al principio, que es concentración, que se conoce como Dharanam. Antes de la concentración
está el pranayama, incluso las asanas, las posturas. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, empezamos hoy la práctica de meditación o siempre normalmente lo hacemos con un poquito de pranayama, de respiración profunda, rítmica, consciente? Porque eso tiene un efecto tangible, ¿cierto? Lo podemos sentir cuando lo hacemos con conciencia en el estado de nuestra energía y de nuestra mente. Entonces, les queremos recomendar mucho incluir, si no lo han hecho, las prácticas de pranayama. Nombramos Kapalabhati porque es uno de los kriyas, digamos, tradicionales del Hatha Yoga, pero en realidad todos los pranayamas, el que sea, respiración simplemente abdominal, profunda, o algo más complejo como Kapalabhati, la respiración alterna, bástrica, lo que sea que ustedes practiquen, tiene digamos, este beneficio de la purificación. Entonces, inclúyalo en sus prácticas con la motivación de purificar, pero también como una herramienta para conducir la mente a un estado de meditación. Súper bien. Por ejemplo, hacer pranayamas antes de hacer japa, buenísimo, también muy recomendado, porque la mente está mucho más enfocada. Bueno, aquí nos vamos a salir un poco del costalito del yoga y vamos a compartirles un poco de otro costal muy lindo también. Personalmente me gusta, es un camino que llevo varios años explorando, que es la sanación pránica. Si no lo conocen, también muy invitados a que lo conozcan. También pues un tema muy largo que no vamos a entrar acá. De pronto en algún momento hacemos un satsang Seguro. donde les compartimos más sobre la sanación pránica. En resumidas cuentas, es una técnica que usa la energía vital, el prana, para llevar a estados de salud principalmente, para balancear el cuerpo energético y poder llevarlo como a un estado de equilibrio a través de diferentes técnicas. Entonces, dentro de la sanación pránica hay algunas técnicas de limpieza energética que queremos compartir con ustedes porque también la sanación pránica dice muchos de los problemas humanos físicos, mentales, emocionales tienen que ver con la limpieza energética. Esto es algo que no nos enseñan, porque nos enseñan a lavarnos los dientes, a bañarnos, ¿cierto? Es la parte física, pero no tenemos una higiene energética y esto es súper importante. Entonces, les quiero compartir dos herramientas, una que la pueden practicar desde hoy mismo o mañana, en la mañana, cuando quieran, que es súper poderosa y espero que lo hagan para que sientan los beneficios. Y otra que es un poco más profunda, pero también las dejo ahí por si están interesados, interesadas en explorarla. Entonces, la primera es muy sencilla y es el baño con sal. Esto es súper sencillo y tiene una razón de ser. ¿Cómo hacerlo? Entonces, cuando entren a la ducha, llevan un tarrito con sal, ojalá sea la sal normalita, no gruesa, marina, porque puede raspar la piel, sal cualquiera de cocina. Y cuando tienen el cuerpo mojado, después de haberse bañado con jabón, apagan la ducha y se echan la sal con la intención de desintegrar toda la energía enferma. Se la pueden echar en todo el cuerpo y frotar el cuerpo con esa intención de limpiar la energía. Se la frotan por todo el cuerpo, se la dejan 1, 2, 3, 4 minuticos mientras se terminan de echar la sal por todo el cuerpo y después se enjuagan. Importante la intención, intencionar como esta práctica en limpiar el cuerpo energético. También se siente muy rico en la piel, es una práctica muy rica también de limpieza para la piel, pero energéticamente lo que sucede es que el agua atrae la energía y la sal la desintegra. Tiene la cualidad de desintegrar toda la energía enferma. Entonces, después de hacerlo y además con la intención, van a sentir un cambio. Si viven cerca al mar, ojalá que sí puedan ir en algún momento del año al mar, háganlo en el mar, porque si han estado, uno sale del mar y siente los beneficios. Es impresionante, porque es agua con sal. Ese es el mejor baño pránico que uno puede tener y eso es como conocimiento general que el mar cura. Y eso tiene una razón de ser y es porque limpia todo el cuerpo energético. Entonces, súper recomendado que lo hagan, por ejemplo, cuando están en una situación de estrés, de tristeza o tienen que pasar por un lugar que es energéticamente muy contaminado, lleguen a la casa, bañito con sal y van a sentir la diferencia a nivel energético, mental. Es impresionante. Yo lo trato de hacer muy seguido y he experimentado el poder que tiene esta práctica del bañito con sal, que es sausha, pero para el cuerpo energético también, así como los pranayamas que limpian todos los nadis, los canales energéticos, lo podemos hacer también de una manera física con la salecita
para que el aura o ese cuerpo energético que tenemos esté limpiecito y brillante. Y otra práctica que dejo ahí para que conozcan y si quieren más información también nos pueden escribir, es una meditación de sanación pránica que viene de la tradición budista que se llama meditación en corazones gemelos. Hicimos una meditación similar hace 8 días, es un poco más extensa la de corazones gemelos, donde se activa el chakra del corazón y el chakra de la corona. Al estar estos dos centros energéticos activos, nos volvemos un canal de esa energía divina y dicen que es como una ducha energética. Esto tiene un gran efecto de purificación también de nuestros centros energéticos a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel físico. Y practicarla regularmente también tiene un efecto muy sanador, de mucha sanación para el cuerpo, para la mente, para la energía. Entonces, meditación en corazones gemelos de sanación pránica es también otra herramienta muy poderosa de purificación, de Sausha. Mm. Bueno, y a la par con este, como en la misma, en el mismo costalito, este sí está un poquito más como, no, todos igual están muy conectados. Solo que pues se habla mucho en el yoga de la Ayurveda, entonces pues volvemos un poquito como al yoga, a través de la Ayurveda, que es esta ciencia gemela del yoga. Se dice que yoga y Ayurveda no pueden separarse, van de la mano. Y también pues se conoce la Ayurveda obviamente como el sistema, digamos, de salud, el sistema médico tradicional de la India y que soporta completamente toda la filosofía del yoga. Y en Ayurveda, también como un proceso de sanación, se entiende que la pureza es importantísima. Esto también es un universo súper, súper grande, pero algo que les quiero compartir, que por ejemplo una herramienta que nos ofrece la Ayurveda, em, se llama el Dinacharya. No se preocupen por esa palabra, pues que es muy enredada. Pero el dinacharya básicamente es una rutina diaria en donde nos conectamos de nuevo con los ciclos de la naturaleza, con los ritmos de la naturaleza, que es el estar desconectado con los ritmos de la naturaleza es básicamente pues una de las razones por las cuales enfermamos y no tenemos energía, inspiración, etcétera. Y Ayurveda propone que hagamos unas rutinas tanto en la mañana como en la noche para también como despertar ese proceso natural que tiene el cuerpo de purificar, de sanar, de reparar, restaurar. Y por ejemplo, en la noche, cuando dormimos, pues se procesan muchas cosas en el cuerpo, en la mente, y en la mañana cuando despertamos, solo para hablar, por ejemplo, del dinacharya en la mañana, eh, mucho de eso que se procesó en el cuerpo sale en forma de toxinas que se llaman ayurveda como ama y, y debe salir del cuerpo. Entonces, evacuación obviamente es parte pues del dinacharya, en lo posible mantener un buen ritmo de evacuación diario, ojalá antes de empezar el día. Pero, por ejemplo, prácticas como el dinacharya pues incluye muchas prácticas, no voy a entrar mucho en detalle, pero sí por encimita les digo que el Ayurveda resalta la importancia de despertar primero en un estado de gratitud. No solo es una práctica física de limpieza del cuerpo, sino también de actitud, digamos, mental, de agradecer, de como sintonizarnos con esta idea de, pues de conectar con la vida. Es como un momento de conexión con la vida, de gratitud. Despertar en esa actitud e inmediatamente irse a limpiar los dientes con pues, lo que sabemos, la crema dental. En Ayurveda se propone también e incluso el uso de aceites para limpiar y masajear las encías, limpiar la lengua. En la lengua se acumula mucho el ama, sale como en esa capa, en esa saburra, que es esa capa blanca que se acumula ahí en la lengua, limpiar con un raspalenguas, tomarse después de eso una agüita tibia para preparar el organismo antes del café, antes del desayuno, limpiar las vías también digestivas. Eh, Automasaje también con aceites, es parte del dinacharya. Y obviamente esto no es de la Ayurveda, pero también lo quiero mencionar, en el yoga hay prácticas de limpieza. Yo, por ejemplo, las incluyo dentro de mi dinacharya que me gustan mucho, como la limpieza nasal con esa jarrita que es muy común en yoga que se llama el neti, el yala neti, limpieza con agua de las fosas nasales. Y en Ayurveda sí se habla un poco pues, de untar aceites en las fosas. Bueno, hay varias prácticas allí. Y tener una práctica espiritual, una práctica de movimiento, de yoga ojalá, pero también de ejercicio físico y meditación. Entonces, todo esto hace parte de, digamos, de esa rutina diaria que nos propone el yoga para mantenernos en un buen estado de salud y el efecto que tiene de purificación es increíble y también se los recomendamos que profundicen
ahí en este tema pues de que nos propone la Ayurveda para empezar el día y terminarlo también con ciertas prácticas que no vamos a nombrar acá para no hacerlo más extenso. Tenemos cursos de eso también por si quieren ingresar prontito, tanto de sanación pránica Ujú. como de Ayurveda en Hamsa. Sí, si quieren información también de esos cursos, el de Ayurveda sale pronto también. Si están en Medellín o en Antioquia, hay un curso de sanación pránica el 17 de mayo. También nos pueden escribir para recibir más información de qué se trata la sanación pránica y pues del curso de Ayurveda también. Y bueno, ya en general les recomendamos mucho como tener este principio de Saucha, esta virtud, cultivar esta virtud no solo este mes, sino en general en su vida cotidiana. Y una cosa con la que quiero pues terminar, a menos de que tú tengas algo para Una aportar, historia. una historia. No sé si hay tiempo, pero bueno. Bueno, no, termina tú con la historia mejor. Sí, 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 no, sí. pero continúa tú. No, solo quería decir Termina una tú. cosa que dice Swami Shivananda, que es muy especial, porque él dice, con respecto a Saucha, dice, Saucha no es únicamente como un valor, un código moral, un valor moral, sino es como un portal hacia Dios, dice, y tiene una frase muy linda, dice, en donde hay pureza, hay paz, en donde hay paz, hay alegría, y en donde hay alegría, ahí está Dios. Lo que sea que creas que es Dios, ahí está. Mm, De la pureza nos conduce a la esencia, pues, que es divina. muy lindo y tiene mucho que ver con esta historia cortica que les vamos a contar hoy. Pero bueno, es un filósofo que está en esta exploración de qué es Dios, qué es el universo, qué es la espiritualidad. Bueno, y con su cabeza llena de preguntas, busca un maestro que vive en lo alto de una montaña y se va caminando hasta donde el maestro. Y cuando llega, pues había escuchado que este maestro sabía todas las verdades del universo. Entonces imagínense un filósofo en su mente con todas esas preguntas. Entonces se sienta en la mesa al frente del maestro y le dice, bueno, ¿qué es el samadhi? ¿Qué es la iluminación? ¿Qué es este universo? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa cuando me muero? Él empieza a bombardear de preguntas y el maestro, que además era un maestro budista zen, que son súper tranquilos, paz absoluta, le dice, bueno, espérate, yo traigo un té, de pronto tus respuestas, las respuestas a tu pregunta se resuelven mientras tomas el té. Entonces el maestro con toda la parsimonia va y prepara el té, pone la agüita y este filósofo estaba desesperado, le salían letreros por la cabeza porque quería saberlo todo. Entonces el maestro llega con el té, le pone la tacita al frente, pone la tacita a él, todo con mucha parsimonia. Y empieza a servir el té poco a poco en la taza del filósofo, del maestro filósofo, y el té empieza a derramarse, ya se llena todo el pocillo y se empieza a derramar y empieza a caer en el platico que está debajo de la taza y el platico también se empieza a llenar. Entonces el filósofo le dice, para, ya una gota más y se va a regar, ¿qué estás haciendo? No, pues usted está loco, no está viendo que está regando el té, ¿qué pasa? Entonces el maestro para de servir el té y le dice, claro, mira, así estás tú. Tú estás como esta taza, no cabe una gota más. Así yo te dé las respuestas a tus preguntas, esas respuestas no tienen dónde entrar. Tienes que vaciarte primero para darle espacio a las respuestas. Tienes tantas preguntas en tu cabeza que no hay espacio para las respuestas. Eso le dice el maestro. Entonces, bueno, el filósofo se fue, digamos, sin ninguna respuesta, pero con un gran aprendizaje, vaciarse. Y quería contar esta historia porque también de eso se trata todo ese proceso de pureza, de purificación que nos propone el yoga y que nos proponen los caminos espirituales, y es vaciarnos, vaciarnos del ego, vaciarnos muchas veces de las cosas preconcebidas que tenemos, muchas veces de la manera en la que aprendimos a habitar nuestro cuerpo, a movernos, a pensar, a racionar, ¿cierto? Eh, entonces, es en parte eso, lo que hablaba un poco al principio de la flauta de Krishna, como estar vacíos para poder dejar que toda esa gracia divina pase por nosotros. Asimismo,
pasa con esta historia del filósofo que está lleno de preguntas. A veces simplemente toca detenernos y darle espacio a las respuestas. Entonces, también tiene que ver mucho con esa pureza, con limpiarnos también de todas esas dualidades que a veces tenemos en la mente y dejar que a partir de estas prácticas que acabamos de compartir y las que comparte el yoga, eh, nos vamos limpiando poco a poco y esas respuestas a todo ese camino, a todas las cosas que queremos, pues poco a poco irán llegando. Entonces, bueno, esa era la historia. Muy bien, vamos entonces a concluir con los mantras finales que vamos a compartirles en pantalla.